Good afternoon. This is Tatiana Mahoney and Lourdes Heredia from the FACE Department. Buenas tardes, es Tatiana Mahoney y Lourdes Heredia del Departamento de Participación Familiar y Comunitaria, trayéndole la información del boletín informativo de febrero 8. Estamos celebrando este mes de la herencia negra. We're celebrating Black History Month, and we have great things happening. And each year, the Association for the Study of African American Life and History, who are the founders of Black History Month, selects a different theme. And this year, the theme is Black Resistance. And this is their statement. African Americans have resisted historic and ongoing oppression in all forms, especially the racial terrorism of lynching, racial pogroms, and police killings since our arrival upon these shores. Esta celebración del mes de la herencia negra está puesta por la Asociación para el Estudio de la Vida de la Historia Afroamericana y los que son los fundadores del mes de la historia negra. Y cada año seleccionan un tema. Y el tema de este año, para su información, es el tema de resistencia. Y esta es la declaración que ellos pusieron. Los afroamericanos han resistido la opresión histórica y actual en todas sus formas, especialmente el terrorismo racial, de linchamientos, pogromos raciales y asesinatos policiales desde nuestra llegada a estas costas. Es bueno que ustedes sepan cuál es el tema y cuál es su causa para apoyarlos y informar a sus niños de esto. Nosotros hacemos muchas actividades, más que todo, para ellos estar informados de todas las contribuciones que han hecho las personas afroamericanas y para que aprendan más de esas raíces y de lo que aportan a la cultura. Para que haya más unión. So we do a series through our curriculum on Character Strong to learn, for our kids to learn more about African American community and celebrate all their contributions to our society. And we also are doing a Winter of Soul celebration. And again, it's to celebrate their culture, and we're going to have a lot of fun things. It's open to the whole school, and we're going to have static tenacity step team. We have our cheerleaders. We have it's different tables. You go to different sections with your family. You're going to have a section for podcasts where you can listen to what our children are saying through their podcasts. We have a section for arts and crafts, another one for books. We have the public library coming, and we have people in the community who are excelling and they're proud of their culture. You'll be able to hear their stories. And we also have a family who is willing to share. Their roots are completely African. They came from Africa, and they're willing to share part of their food and culture with us. So it's going to be a lot of fun. Entonces, nosotros les damos a nuestros estudiantes mucha información sobre las contribuciones que han tenido esta hermosa cultura y también nosotros tenemos este evento de celebración que va a ser el 15 de febrero, el próximo miércoles, a las 5:30, 6:30 en nuestro gimnasio. Y vamos a tener nuestro equipo de baile, de zapateo, que se llama Static Tenacity, nuestras porristas. Van a haber estaciones. Una estación va a ser para usted escuchar los podcasts de nuestros niños, otra estación de artesanías, otra estación de personas de nuestra comunidad que celebrar sus logros y van a contar de su historia. También vamos a tener uno de nuestros museos, van a tener una linda actividad con los niños y usted va a tener más información de oportunidades de culturales para su niño. Vamos a tener una familia que va a contribuir, que ellos son africanos de su comida. También nosotros tenemos picadera y va a ser muy lindo. Así que los invitamos a todos a que vengan a 5:30, 6:30.
Also, in terms of celebration for this month, this is National School Counseling Week. So we want to give a special thanks to our counselors, Isis Badillo from 9-11, Eliana Perez Green from 10th and 12th, Erica Messina, which is post-secondary, George Roach, post-secondary, and Sofia Shapiro, which is transitional. We have also, tenemos es la semana de Consejería Nacional y por eso tenemos que dar las gracias a Eliana Pérez Green, a George Roach, Erica Messina, Sofía Shapiro y Isis Badillo, que son nuestros consejeros aquí en nuestra escuela. De 9 y 11, 10, 12 y después para la transición a la universidad y la transición de ya sea de entrar a la escuela al 5º grado y después de 8º a 9º y que da especiales clases, que es Sofía Shapiro. So let's go with the agenda. We have important dates, attendance, testing, safety, fees, and information from the community. En cuanto a la agenda, vamos a hablar sobre fechas importantes, asistencia, exámenes, seguridad, y cuotas de graduación y comunidad. So, just a reminder, today our students in middle school had a test, a write test. We have tonight a Together We Can parent dinner from 6 to 7. And again, this is the dinner for special education, a time for you to connect with our leadership. If your child receives services, special education services, and it's a time to connect with other families, but also for the leadership to hear your concerns, talk about your child, talk about progress and things like that. So it's intimate, it's not a presentation, it's more like an intimate affair to make sure that you feel connected with us. Thursday is 100th day of school. I'll talk more about that. Valentine's Dance is the 10th. The 11th is the Family Council Community Walk, which it's at 10 to 11:30. I'll talk more about that. Monday and Tuesday, February 13 and 14 is ELA testing at the middle school. And just a reminder, for February 20 to 24 is the winter break. De fechas importantes, les recuerdo que hoy los niños de la escuela intermedia han estado tomando exámenes. Hoy también a las de 6 a 7 es nuestra cena. Juntos Podemos, que es la cena de educación especial para a los padres que tienen niños que tienen recibiendo servicios para que se conecten. Es más íntimo, se vayan a ver más conexión con la directiva aquí y para que usted pueda hablar de su niño, hablar de sus de los servicios y todo que están recibiendo. No es algo que usted está recibiendo de presentaciones, más que todo que usted vaya a tener más conexión con nuestra directiva. El 9 es mañana, 100 días de escuela, hablaré más de eso más adelante. El 10 es un baile de Día del Amor y la Amistad en la escuela secundaria, pero se hace aquí en el gimnasio intermedia. El 11 es una caminata con el Consejo de Familia. El lunes y martes 13 y 14 es un examen de la escuela intermedia y febrero 20 al 24 son las vacaciones de invierno. Okay. So, le recuerdo también que usted para la cena de esta tarde debió haber usted reservado su asiento, porque como es una comida, nosotros ya ordenamos la comida de las personas que dijeron que venían. Entonces, es muy importante que por favor vengan. Febrero 11 también de 9 a 3 creo que es una feria de educación especial para especialmente los niños que necesitan muchos servicios y usted se puede también registrarse. Just want to remind you that for tonight, we already ordered the food. You were supposed to RSVP, and thank you to all those who RSVP'd. If for some reason you missed all this information, not to worry. We posted on Alma that we will offer it as well via Zoom to families. So you can use the same link that you've been using for our workshops ending in 3-5, but it's on
Class Dojo, and it's also on Alma. And also a reminder that the fair for Include NYC is this Saturday. And again, is the biggest fair in the city for especially children who have a lot of needs, and you can zoom in with them. La otra cosa, I think is till 3 p.m. La otra cosa es que si por alguna razón usted dice, oh, yo nunca supe de esta reunión, aunque está en el calendario desde el principio del año, o si por si acaso usted entró más tarde a la escuela y no supo, o cualquier cosa, se le perdió su teléfono, no se preocupe. También nosotros vamos a ofrecer esto vía Zoom, y recuerde que nosotros damos estas reuniones periódicamente para que, bueno, 3 veces al año, para que usted esté bien conectado con nuestro personal. So let's talk about math in 5 through 8. So I just want to point out that the scores from the winter math I-ready data, which is the test that's going to be the students have been taking today, will determine summer school attendance. And the I-ready math reports provide students with their overall grade level equivalent for math proficiency and their estimated grade level for each math subcategory. So it's very important for your child. Today will determine a lot of what opportunities they will have for enrichment and what kind of supports they will need during the summer. Les quiero recordar que su niño, como ha estado tomando hoy mismo el examen de matemática, si su niño está entre quinto y octavo grado, ese examen de matemática determinará la asistencia a la escuela de verano de su hijo, porque es un examen que nos da a nosotros un resultado de la competencia de matemática, del nivel de grado y de cada subcategoría de la matemática. Así que muy importante que sepa que de acuerdo a los exámenes, al resultado de esos exámenes, se va a determinar qué tipo de programas de enriquecimiento va a haber para su hijo, o qué tipo de apoyo va a haber para su hijo durante el verano. So also in terms of announcements, tomorrow is the 100 day of school, and so students can design or wear a 100-day t-shirt, dress up like they're 100 years old, or wear 100 pieces of something like stars, feathers, clips, whatever they want. So they can be creative and enjoy this activity at home with you. And if they don't want to participate, then that's okay. Just wear the full uniform, but it has to be the full uniform. They cannot dress down. The only thing is that they have to wear something that represents 100 days. So very important. If they come in dressed down, they will be asked to put on their uniform because they're not showcasing the 100-day celebration. Mañana se celebra los 100 días ya de estar en la escuela, y lo celebramos pidiéndole a los niños que diseñen ya sea una camiseta, si tienen una camiseta blanca, que la dibujen con 100, número 100, o puede ser que se vistan como si tuvieran 100 años, o pueden usar 100 piezas de algo pegándosela a la ropa. Puede ser estrellitas que ellos hagan, o plumas, o botones, o cualquier cosa que se inventen, tapas de la gaseosa, qué sé yo, del jugo, lo que quiera usted pegarle a la camiseta. Puede ser muy creativo esta actividad con usted en su casa. Lo que sí es que si no quiere participar, pues que venga completo uniforme. Lo que no se permite es que vengan sin uniforme y como si fuera un día de venir sin uniforme. No, ellos, si no están representando los 100 días escolares y no están en uniforme, se le va a pedir que se pongan el uniforme, y es posible que lo llamen a usted a casa, o que aquí se cambien al uniforme. Okay. Okay. The other thing is we have the Dollar Dress Down is February 15, and it's going to be to support the Trailblazers. Now, that's the day when they can dress down, following our dress down code, and bring $1, right? So, and all the money will go toward cheerleaders.
If you're not participating, you're okay not to participate. Just come in full uniform. You don't have to bring $1, just come in full uniform. El otro evento en que no vienen con el uniforme es el 15 de febrero y es para traer $1. Se pueden vestir con ropa informal y siguiendo nuestras normas de venir sin uniforme, bien presentados. Lo único es que si si no vienen si vienen con el uniforme, pues no tienen que pagar el $. Pero si vienen sin uniforme, que por favor traigan el $, porque esto va a las porristas, todo el dinero recaudado. Okay. So we're going to with the Readers or Leaders Challenge. Just a reminder that this is a goal for our Family Council Literacy Committee, and now we're teaming up with as a push. Our FACE department is teaming up with the teachers, and the teachers will assign each student to read at least 30 minutes at home. And March 2nd, we will announce the class with the most minutes read during National Read Aloud Day. And the class that wins the most, we as a FACE department will pay an ice cream party. Le recuerdo que la campaña de los lectores son líderes, está la meta puesta por nuestra Consejo de Familia de Alfabetismo, el Comité de Alfabetismo, y ahora nosotros le vamos a darle un empujón al unirnos con los maestros, y ahí los maestros entonces ya empezaron a asignar como tarea a cada estudiante para leer por lo menos 30 minutos en casa. Y el 2 de marzo anunciaremos la clase con la mayor cantidad de minutos leídos durante el Día Nacional de Lectura en Voz Alta, y la clase que gane, que tenga más minutos leídos, pues ganará una fiesta con helado, y nosotros de la Oficina de Participación Familiar, nosotros pagaremos por esa fiesta. Así que a leer todos. So just to give you a heads up, we still the numbers could be better. As you see, it's 32-44. So it just we only have like 14 parents who are constantly logging these numbers, and I just want to give a big shout out to all those 14 families. But we don't want 14, we want 100. So let's push everyone to read and to complete these jot forms every week. The teachers are going to collect reading logs, and so that they will give us how many minutes everybody is reading. But please continue to make this a habit. And remember that we have our book club every Monday from 7 to 7:30, except during our winter break. Aquí estamos mirando nuestra meta, y como usted ve los números, en sí lo que está reflejando es que más que todo 13 familias son las que están poniendo semanalmente los domingos cuántos minutos están leyendo en casa. Y nosotros no queremos 13, queremos por lo menos 100, porque somos 900. Entonces, eso no es nada. Queremos que para que haga en verdad un impacto, que todas las casas estén leyendo. Si solo fuera en la escuela intermedia, por lo menos 450. Así que todos a leer, vámonos, porque esto ayuda muchísimo para los niños a nivel todo académico y también emocional. Se le abre la mente, ve otros mundos, y no está solo pensando en sí mismo, sino que está mirando hacia afuera y hacia adelante. For announcements for February, for grades 9 through 12, Friday, just remember we have the mid-marking period. So it's very important for you to check on Alma, how your child is doing. If your child is falling behind, it's more likely that somebody from our school is going to give you a call to say, let's strategize, let's work together. But it's important for you, before even waiting for that call, to have the conversation with your child. So please, this is a reminder to keep an eye on Alma. February 13 is the Student Council Valentine's Bake Sale, and it's also the ice cream trip reward for those who had perfect attendance and full uniform.
Wednesday, February 15 is, again, the dollar dress down. Thursday, February 16, we have a trip to colleges for 10th and 11th grades. En cuanto a nuestra escuela secundaria, nosotros el 10 de febrero, que es el viernes, recuerde que es las calificaciones de marca el periodo de mitad de periodo. Entonces, es muy importante que siga las calificaciones en alma de su hijo. Si su niño está atrasado con tareas o lo que sea, es importante que usted lo esté chequeando en alma y porque es posible que si está atrasado, tiene, por ejemplo, una mala nota, pues entonces es posible que lo vayan a llamar el viernes a usted y es por eso que es mejor que usted esté bien preparado para saber cómo planificar con su niño y dar estrategias para que su niño avance. Recuerde que nosotros ofrecemos tutoría, horas de oficina y oportunidades para que se conecten con los maestros durante la hora de almuerzo. Just a reminder that we offer tutoring, office hours, and time to connect with teachers during lunch hour for our high school. El 13 de febrero van a vender bizcochitos del Consejo Estudiantil y también es el paseo de premio para patinar en el hielo, aquellos que tuvieron la asistencia perfecta. El 16 de febrero van a haber paseos a universidades para los grados 10 y 11. Okay, celebrations, 12th grade. The deadline passed for you to check to see if your child is in 12th grade to let us know if you're going on any trips or prom. So just a reminder that the mandatory fee is $125. For the prom is $175, and then for the trip is additional. And it depends on whether you do a quad or you double room. It's different. So it's very important for you to fill out this form as soon as possible, because if you don't, then it means that we will assume your child is not going to the prom and is not going to the trip. You will just be going to the main celebration, and that's the $125, which covers the photos and the cap and gown and all the just the regular fees for graduation. El 12 grado, recuerde que usted ya tuvo que haber llenado, ya pasó la fecha límite para usted decirnos si quiere que su hijo vaya ya sea al baile de celebración en el Jardín Botánico o también al paseo, que es al Resort Kalahari. Y si no llenó el formulario, de nuevo le extendemos hasta esta semana, para que si no, eso quiere decir para nosotros que su niño no quiere ir a esas otras dos cosas, porque recuerde, como esas son cosas adicionales, hay que hacer reservaciones, hay que pagar por adelantado, y entonces es muy importante que usted esté a la fecha. En sí, lo mandatorio, nada más obligatorio, es $125, que son las cuotas de graduación, que incluye la toga del birrete, el anuario, fotos y en sí vestuario para graduación. De nuevo, el baile es en el Jardín Botánico, son $125, $175, y el otro es adicional dependiendo de que si duerme en una habitación con 2 personas o con 4 personas, o sea que divide, por favor, visite este formulario y a Lourdes lo puede poner en el chat para que usted lo esté atento. I'm going to talk now about attendance, and I just want to give you some information. The students should miss no more than 9 days of school each year to stay engaged, successful, and on track to graduation. Frequent absences can be a sign that a student is losing interest in school, struggling with schoolwork, or dealing with, could be a bullying or some sort of difficulty. By 6th grade, absenteeism is one of 3 signs that a student may drop out of high school. By 9th grade, attendance is a better predictor of graduation rates than 8th grade test scores. And missing 10% or 2 days a month over the course of the school year can affect a student's academic success. So it's very important. These are facts. This is not opinion. These are facts that have been studied nationally. And so just want to bring that up to your attention when you are making your trips. We usually have some dips in January. Families want to travel because rates are cheaper. But please be aware that this affects your child tremendously.
And every day that your child misses class is 6 hours of work that they cannot be, of teaching, that cannot be recovered. En cuanto a la asistencia, so please talk about the importance of attendance. Help your child maintain daily routines such as getting a good night's sleep. Try not to schedule dental or medical appointments during the school day. Keep your child healthy, and if they have COVID, please fill out the form that is found on our website under forms, under families. And if you want to check your uh, attendance policy, you can click on those links. We share this with you. And please check ALMA, because remember, if it is red, that means that your child, or orange means that your child is absent. And if you have any excuses, just remember that we cannot mark them as present, because it's absent is absent. We cannot say that your child was in school when your child was not in school for legal reasons. So even though we may have a notification from the doctor, just know that it will say excuse absence. Or if we don't have any record, it will say unexcused absence. So please double check. Sometimes you think, oh, it's nothing, it's one day here, one day there, but they all add up. So please check. En cuanto a la asistencia, es muy importante que ustedes sepan estos hechos sobre la asistencia, que no son estudios que han hecho y no es opinión, es lo verdad, que los niños no deben perder más de 9 días de clase cada año para estar encaminados hacia la graduación. Las ausencias frecuentes pueden ser una señal de que un estudiante está perdiendo interés en la escuela, teniendo problemas con el trabajo escolar, lidiando con un acosador o enfrentando alguna otra dificultad. Para el 6º grado, el ausentismo es una de las 3 señales de que un estudiante puede abandonar la escuela secundaria. Para el 9º grado, la asistencia escolar es un mejor indicador de las tasas de graduación más que los puntajes de las pruebas de 8º grado. O sea que el 9º grado determina si el niño se gradúa a tiempo. La asistencia del 9º grado. Y faltarle un 10%, quiere decir 2 días al mes durante el transcurso del año escolar, puede afectar el éxito académico del estudiante. ¿Qué puede hacer? Hable sobre la importancia de la asistencia con su hijo. Ayude a su hijo a mantener las rutinas diarias, como dormir bien por la noche, para que esté bien alerta en la mañana. Trate de no programar las citas dentales o médicas durante el día escolar. Mantenga a su hijo saludable y si tiene COVID-19, llene el formulario que está en nuestra página web. Verifique la asistencia escolar para asegurarse de que las ausencias no se sumen, porque a veces uno piensa, fue un día aquí, después se le olvidó y fue otro día allá y después se le olvidó. O sea, es muy importante que usted por eso esté en ALMA, esté chequeando, esté mirando el calendario para que usted se dé cuenta, porque todo eso suma y uno no se da cuenta y después repasó que tuvo que viajar y entonces ya son muchas las asistencias. Si usted, por favor, verifique nuestras normas de asistencia, normas de tardanzas para cada escuela y recuerde que como somos escuela pública, nosotros tenemos que dar esta información al gobierno. Nosotros no podemos, por más de que usted nos diga que, si no, tuvo una emergencia o lo que sea, o tuvo que viajar o lo que sea, nosotros si no tenemos lo que la ley nos pide que tenemos que dar como comprobante de qué es lo que el gobierno nos pide, que sea comprobante, que ya sea por excusa médica, excusa legal, o un funeral o por COVID. Sin eso nosotros no podemos aceptar ningún otro tipo de excusa y tiene que traer la excusa médica, porque la tenemos que someter. Y le recordamos que si usted ve en la asistencia que dice que está ausente y usted dice, pero yo le entregué la nota de que estaba de médico, lo que pasa es que nosotros no podemos decir que usted está presente cuando su niño no estuvo en la escuela. Nosotros tenemos que decir ausente excusado. Y eso no le afecta en el tipo de las consecuencias, porque aquí hay leyes de que a cierto nivel de tiempo que no está viniendo, se tiene que hablar con usted, después se tiene que ir a visitar a su casa y después se tiene que llamar al gobierno para que le dé más asistencia. Así que son cosas y está eso todo especificado en nuestras normas de asistencia y tardanzas. So that's very important for us to work as a team
monitor your child's academic progress in Alma, make sure teachers know how to contact you. Stay on the loop of your child's social contacts. Peer pressure can lead to missing school, while students without many friends can also feel isolated. So encourage them to talk to their school counselor or dean. Encourage your child to participate in activities after school, like sports or clubs. Observe and support your child if they show any signs of anxiety. Remember that we offer for ages 13 and up this service through Talkspace so that they can get therapy via chat and also video conferencing once a month. La otra forma que usted puede ayudar es a su hijo para que esté bien involucrado, para que le guste estar se siente en su casa, aquí en la escuela. Y una de estas formas es supervisar el progreso académico de su hijo en Alma, de saber que los docentes sepan cómo comunicarse con usted, que esté usted atravesando con Class Dojo. Manténgase al tanto de los contactos sociales de su hijo, quiénes son sus amigos, por qué le gusta, cómo ser un amiguito. La presión de los compañeros puede llevar a faltar a la escuela si ellos se sienten incómodos o algunos estudiantes pueden sentirse aislados si no tienen suficientes amiguitos. Así que anímelo a que hable con usted, váyale preguntándole, que hable con el decano o algún consejero, el consejero en la escuela secundaria, aquí con algún decano. Y anime a su hijo a participar en actividades significativas después de la escuela, como clubes o deportes que hay. Y observe y apoye a su hijo si muestra signos de ansiedad. Ofrecemos terapia para los estudiantes de 13 años en adelante. Recuerde, es un video chat una vez al mes o ilimitado con un terapista a través de texto, y eso la escuela lo está pagando. So we just want to check in to see we're a team, and any concerns that you may have, you can reach out to our family council. Here in this picture, our family council was meeting with our chief school officer, Bianca Mercedes, and our interim principals, Karina West. So here is Karina West and Stephen Brady. And here are members of our family council. Here is a chief school officer. And just as a reminder, they are the ones, Karina is 5th and 6th, Steve as 7 and 8. And the reason that we are doing these transitions because we are expanding to an elementary and we are all in planning modes. So it's very important for you, if you have any concerns, to reach out to us as FACE. And also you just know that they are the acting principals right now. Somos un equipo. Aquí está en la foto nuestro consejo de familia que lo está representando a usted. Desayunando con la directiva de la escuela intermedia, en donde hubo un cambio. Si le recordamos que nuestra directora, Bianca Mercedes, ahora es directora ejecutiva para los grados kinder al 12, ya que nosotros estamos ampliando nuestra escuela y vamos a abrir una escuela en el 2024 para kinder y primer grado, y eso toma mucha planificación, y por eso ella le pasó la batuta a Karina West de 5 y 6 y Stephen Brady, que se encargan de 7º y 8º. Así que cualquier cosa, ustedes ya saben que ellos son los que van a estar encargados de los maestros de sus hijos. Cualquier cosa usted necesita, se puede siempre acercar a nosotros y nosotros le podemos ayudar, pero ellos son ahora los que están encargados de los maestros de sus hijos. All right. So also, aside from attendance, I want to look into safety. We've been looking at safety since the beginning of the year, just to start the new year, making sure that we're all working as a team. So just know that we are doing surprise back checks, that we're inviting you to be an anti-bullying activist. So let us know. Notify us if you have any concerns. Do not wait for things to just add up. If your child says something, please let us know. We're here for you. And we want, and many times it's not bullying. It's just that our kids are, they misunderstand, or they're still having trouble controlling their bodies and things like that. It's not malice in any way. But
If there is, we want to make sure that we know and it doesn't add up. So please let us know. Just a reminder that for 5th and 6th, the dean is Vicky Hiraldo, and there's the email for 7th and 8th is Justin Ornedo. For high school is Fred Sanchez and Sarah Roberts. So please connect with them. En cuanto a la seguridad, de nuevo nos estamos enfocando en la seguridad desde el principio del año. Todos, entre más todos estemos trabajando sobre la seguridad y el orden de la escuela, pues mejor se van a poder monitorear, mejor se va a poder hacer siempre progreso y mejor nuestros niños van a estar bien. Así que usted sepa que nosotros continuamos haciendo revise de mochilas sorpresa, o sea que no sabemos cuándo le vamos a revisar la mochila a su niño, así que le recomendamos a usted también que revise la mochila de su hijo. Sea un activista contra el acoso. Eso quiere decir que comuníquese con nosotros o los decanos, y aquí están los que son los encargados de disciplina. Para quinto y sexto grado está Vicky Hiraldo y está el correo electrónico. Séptimo y octavo está Justin Ornedo. Para la secundaria está Fred Sánchez y Sarah Roberts. Y en sí, lo que queremos es que usted, si su niño le dice algo o usted sabe de algo, no se espere. No piense, eso no es nada, o eh, eso va a pasar. No, díganos a nosotros para que no suba a mayores, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de que está pasando algo. ¿Por qué? Porque son muchos los niños. Entonces, es entre más usted nos esté informando para que todos nuestros niños estén seguros, pues mejor se acerca a nosotros o si no, se puede acercar a los decanos, ¿ok? Porque no queremos es que sume y sume y después nosotros no sabíamos nada. Y era algún malentendido que de repente se volvió en más cosas. Entonces, entre más usted nos sepa, nos diga mejor. One of the things that we talked about it with our family council brought in, we had an affinity groups. Remember, we had affinity groups on Wednesdays for each grade, and each grade brought up attention to us. And one of the grades mentioned that the kids were complaining about the cleanliness of our bathrooms. And so we went to investigate, and I just want to bring up to your attention how the bathrooms work. And each bathroom has a disinfection schedule, and then the times and increments of 30 minutes. That's when they check in. Our staff comes in to check in the bathrooms to make sure they're clean. Now, in front of each bathroom, there is a security guard with a lock to tell us who is coming in, who's coming out. And they also have a walkie-talkie because they are if they're supposed to, part of their job is to, when the kids go in, also to check in that they after they leave, that the bathroom is okay. If the bathroom is unclean, then they will contact our operations department so that they can come in and clean it up. All right, so that the bathrooms maintain clean. As you can see, here is the bathroom and then the security guard. And here sometimes it's sideways, sometimes it's in front, depending on the location. And each bathroom has a security guard with the same protocols. Now, we also have a part of the operations team. They're also disinfecting also knobs and things like that. We have the special gun here. Jose, it's our model. But I also want to point out that we have two types of toilets. There are some toilets with the handle and some toilets that are automatic. So sometimes the toilet that is automatic is not flushing well. And that's what we found out, that was the issue with uncleanliness. And it is because it's not flushing. And so the kids see it's like, oh, it's dirty. And the issue is I just want to let you know that if there's not flushing, the kids can always pull this knob and push it back in. Or if they have problem, they can again alert the security officer, and then the security officer can call the operation so that they can flush the bathroom. Okay, so there is a protocol, there is a system, and your child can let the security officer that they had trouble flushing the toilet. Ok, acerca de los baños, como lo saben, nosotros hemos tenido nuestras reuniones de afinidad
por grado para que nos digan qué son las situaciones, qué son las preguntas, qué son lo que le concierne. Y uno de estos grupos nos dijo que la preocupación era con los baños y así que nosotros fuimos a investigar y quiero mostrarle el sistema. Al frente de cada baño hay un oficial de seguridad y como usted ve aquí está un registro de que dice quién entró y quién salió y también está un walkie-talkie. El trabajo de esa seguridad es asegurarse de saber quién entró, quién salió y también de que después de que entre algún niño, de que vaya y mire en el baño para ver si está todo limpio. Si está, después de que salió del niño, si mucho movimiento, si ve que está sucio, pues puede llamar por el walkie-talkie a nuestro personal para que limpie el baño. Como usted ve, hay un horario de desinfección para desinfectar los baños y es cada media hora está que lo están chequeando a todos los baños nuestro personal de sanidad. Y aquí está José que está mostrando que él también desinfecta los baños, lo que es la parte de cuando tocan los niños, ya sea las puertas, para que esté desinfectado. Ok. Como ven, ahí está el oficial al frente de cada baño. En este caso es de frente a frente que está viendo o al lado así, acostado. Lo que sí nos dimos cuenta es que tenemos dos tipos de inodoros. Uno que es con la barra para descargar el inodoro y el otro es con un automático. Entonces, el automático es el problema que a veces no está descargando y entonces lo que hay que hacerlo es, para hacerlo el manual, es simplemente ¿cómo se dice? Botoncito, lo tira, lo jala y lo vuelve, cuando ya descarga, lo vuelve a poner en su lugar. Entonces, pero si el niño no quiere tocar el botoncito, le puede decir al oficial, mira, mi baño no descargó y de nuevo él le puede o ella le puede hablar al sistema de operaciones para que venga alguien a descargar y asegurarse que el inodoro esté limpio. ¿Ok? Pero de nuevo, siempre cada media hora están chequeando que están todos los baños limpios. Okay. Um, tráfico. Traffic. Now, for the traffic for the middle school, I just want to point out that as you can see, there are some cars who park on each side, and also there are cars who double park during dismissal. So what we have done is is to help with traffic to make it one way so that you're moving from east to west from 9th to 10th Avenue so that it allows so that you're not stuck between uh, uh, between the cars that are double park and the cars that are going in both directions. So you have Jose, he puts the barricade. And so please make sure that you follow because that will allow us to have a better flow and everybody will be able to go home. And please, don't take too long to pick up your child and wait for your child. If you must wait for your child, if you left work early, and don't double park and stay there all that long on 204. There is more space on 10th Avenue for you to double park, and because it's a wider avenue, this is just a street, double park on the avenue right in front of the church. So that will help us tremendously. En cuanto al tráfico, en la escuela intermedia, como se ve cuenta en la calle, hay carros que se estacionan a cada lado y hay carros, esta es una vía de doble vía y entonces para mejorar que usted no tenga que contratiempos, lo que estamos haciendo es que José pone una barricada y ahí la barrera hace que el tráfico sea de solo una vía de este a oeste, viniendo del 9 Avenida hacia la 10ª Avenida, para así facilitar el tráfico, porque como usted ve, hay carros que se parquean doble y no sabemos quién está ahí y no se mueven y hace muy difícil el pasar de un lado al otro si hay doble vía. Entonces, si usted llega temprano y está esperando a su niño, en vez de parquearse doble al frente de la escuela, ¿por qué no se parquea en la avenida? Porque así usted va
no va a obstruir el tráfico y en la avenida, pues claro, al ser avenida hay mucho más espacio que una calle. Y como usted ve que los buses van a estar ahí y entonces es por eso que nos facilita para nosotros y que sea una sola vía. Así que ah, viniendo de nuevo de la 9 a la 10ª avenida. Ok. Um, Next, also about safety. Our families have been advocating for safety around our school ever since it was legalized. The marijuana, all the little vendors and vans that were illegally placed, they have called 311. The way they advocated was because they have gone to talk to the lobbyists, to Carmen de la Rosa, to Manny de los Santos, and the chief of police. We have a youth and police committee. The kids have talked to the district attorney because of it wasn't legalized the sale of marijuana of actual establishments. The only way that our families were able to disrupt that sale was by because of this obstruction of walking space or pedestrian space during the sidewalks over or for parking, illegal parking, because those vans were there and other cars get tickets and those vans don't get tickets. So that was the only way to do it. But now that has been legalized, then those vendors do not have a license. And so now when you connect to 311, then they will be able to get them on not having a license and so not being able to operate there. And this Saturday, they are inviting uniting with other churches to do a prayer walk, and they're teaming up with other schools and churches to do this. So you're welcome to come. It's on a Saturday, February 11 from 10 to 11:30, and this is organized by our family council. And at the end, if they want to say something, that will be great. La otra cosa es que en cuanto a la seguridad, nuestras familias han estado abogando por la seguridad comunitaria, ya sea yendo a la policía, hablando con el jefe de policía, hablando con los concejal, Carmen de la Rosa, Manny de los Santos, el asambleísta, hablando con los que hacen las leyes, el senador, el fiscal del distrito. Los niños hablaron con el fiscal del distrito, pero en sí la forma que ayudó más fue llamando al 311 y quejándose de que esos vendedores ambulantes estaban obstruyendo el paso peatonal en las aceras al frente de cada lugar, o también por estar parqueados esos vanes y no tener una multa, porque otros carros si están parqueados por mucho tiempo, pues le ponen una multa por no mover el carro. Entonces, porque a ellos no le ponen multa. Entonces, por esa parte los cogieron, pero ahora hay buena noticia de que, bueno, no es buena, pero como ya legalizaron para que hayan locales que vendan y tengan la licencia para vender. Entonces, estos locales ambulantes no tienen licencia, o sea que usted se puede quejar llamando de nuevo al 311 y diciéndole que a esos lugares están vendiendo de forma ilegal y ya el fiscal del distrito se está uniendo porque ya está la ley que en pie. Y entonces, pero las familias del Consejo de Familia, que si quieren hablar más a tarde sobre esto, se están uniendo el sábado 11 de febrero de 10 a 11:30 con otras iglesias, también otras escuelas van a participar y para orar por este problema de seguridad y asegurarse que todos los niños estén bien. So I just want to remind you that one of the ways that you can help is not giving money to your child because that way they don't have to buy. They have food here in the school, they have snacks here in the school, and as we give them the Metro card, so in essence, they don't need money. And if they do have money, just make sure that you be accountable how they use that money, and again, do those checks, random checks. We encourage you to contribute with this because we want to eradicate that from all our community.
La otra cosa que le puedo recomendar es que por favor no le dé dinero a su hijo si no es necesario. ¿Por qué? Porque aquí le damos el almuerzo. Si no tiene, no le gusta el almuerzo, empáquele el almuerzo. Yo empaco almuerzo a mi hijo hasta está en 11 grado y todavía él lleva lonchera. Em, em, este, em, Revise su mochila, revise su habitación, esté pendiente de sorpresa. ¿Por qué? Porque es algo serio y no se sabe y es por eso que hay que estar alerta. Y claro, únase a esta marcha, ya que, y llame al 311, únase a la causa, que es también con el Consejo de Familia que lo está invitando, para que se mejore nuestra comunidad. And I just want to let you know that we just had a school visit. And here in this photo, we have Manhattan Borough President Mark Levine's representative in this photo. And they are letting us know that they are behind us in our effort for to eradicate illegal sale of marijuana in our area. So they're behind us. They came in, they're supporting us, but they also came in along with, we have been receiving visits from the AIM Institute for Reading and Learning and from the Department of Education because they see our school as a model of how we are supporting kids in reading. So we're doing such great work that they want other schools to replicate what we're doing. También les digo que hemos tenido visitas a nuestra escuela de diferentes representantes del Instituto de Lectura y de Aprendizaje, del Departamento de Educación y también del Manhattan Borough President Matt Levine, porque por varias cosas, es más que todo porque nuestra escuela está siendo reconocida por el trabajo que estamos haciendo de lectura con nuestros niños, los apoyos de lectura que le damos y quieren que sea modelo para otras escuelas también. Entonces, por eso quieren ver cómo es que nuestros maestros están dando todas estas enseñanzas para ellos también poder replicarlas en otros lugares. Y también, como estuvieron aquí, de Manhattan Borough President, representatives, they were also letting us know that their office is going to help us out about this. De nuevo, no sé si estaba hablando en inglés o en español. De nuevo, la oficina del representante Mark Levine, del presidente del borough, del condado, él están apoyándonos a todos con esto de seguridad y así que tenemos el respaldo también. So, muy bien para nuestra escuela, lo quieren ser modelo para otras escuelas de nuestro trabajo que están haciendo los maestros especialmente con la lectura. Next is for us is open house, is enrollment season. So if you know anybody who is interested in coming to our school, we have an open house March 1st at 5:30 here at our middle school. And so they can meet the principals, take a tour, ask questions. So please let your family, friends know so that they can take advantage of, being part of our family. La otra cosa es que tenemos casa abierta en persona para los niños que están entrando en la escuela intermedia. Así que usted sabe, si sabe de alguien que le interesa a entrar a nuestra escuela, pues venga a nuestra casa abierta, dígale que venga. Es el miércoles 1 de marzo a las 5:30. Y para que conozca el equipo de liderazgo y haga preguntas y haga un tour por nuestra escuela. Okay, so just a reminder, we have a workshop calendar. Every Monday we have challenge growth, Thursday ages and stages, and we're doing a series on how to talk about sex. And we are actually having so many families that we now have facilitators for breakout rooms. And I just want to give a shout out to Carmen Pichardo and Barbie Chavez for being our facilitators as well. Quiero recordarles que
nosotros tenemos nuestro calendario de talleres y tenemos todos los talleres en nuestra página web. Recuerdo que es los lunes y los jueves a las 12. También tenemos eh, ahora estamos dando las reuniones de cómo hablar con su niño acerca del sexo a las 7 de la tarde todos los martes. Y quiero dar un gran agradecimiento a Barbie Chévez y Carmen del Pichardo por ser los facilitadores de las salas de Zoom, ya que tenemos varias familias, entonces queremos que tengan todos la oportunidad de compartir. Mil gracias. Um, Next for community, just want to let you know that the advocacy trip to Albany was canceled. And I can have Barbie if you're here to talk more about that. Quiero decirles que el paseo Albany se canceló. Y si Barbie quiere hablar más de esto, puede hablarlo. Quinto grado de programas, quiero decirle oportunidades de programas, está Project Mori. Solo se ofrece en quinto grado, programa después de la escuela y también campamento. Solo se ofrece en quinto grado y ellos van a venir a hablar con, si usted está en quinto grado, por favor, no falte el miércoles que viene, 15 de febrero, para hablar con ellos durante nuestra celebración de la herencia negra, que es el 15 de febrero a las 5:30. Y diviértase de paso. So just want to let you know that Project Mary is a year-round program offering supports and mentoring and tutoring for kids. And they also offer camp. They're going to come as part of our different stations during our Black History Month celebration. They're going to come. So please meet with them. If your child is in 5th grade, come February 15 at 5:30 and learn more about it. Okay. 6th grade, we have a Lang program that's only for students who are interested in medicine or careers in healthcare. And so the open house is today from 4:45 to 5:45, but they also have other open houses March 4, Saturday, February 11, from 10:30 to 11:30. So there are different opportunities for you to connect. Para sexto grado está la jornada de puertas abiertas para que usted sepa más sobre este programa que es para los niños que están interesados en la medicina que tenga que ver con salud. Y de nuevo, solo se entra a este programa en sexto grado. Ya si pasó a séptimo, ya no puede entrar. Así que es muy importante que en séptimo ya no puede aplicar, ni en quinto tampoco puede aplicar, tiene que ser en sexto grado. And just want to remind you, 8th grade dues, please submit this form. The date passed already, but please, we need to know what are what you decide you want to do, so that I was getting there. Muy importante para octavo grado, también se les mandó que por favor nos diga qué es lo que usted quiere escoger para la celebración de su niño de octavo grado. Así que por favor llene el formulario y Lourdes lo puede poner en el chat para que usted lo pueda hacer. Lourdes will put in a chat the form so that you can, do that. Other programs for 9th and 12th grade, we have Global Thinking, Local Action, Universal Impact, Youth Service Learning Program. And it's in collaboration with the Centro Altagracia. And so remember, we are on vacation, of winter vacation from February 20 to the 24th. So if your child doesn't have anything to do, sign up from 9 to 2, and they're going to learn about housing and homelessness and how to advocate for the homeless and to provide more justice. And if you have any questions, please reach out to Tiffany Lee at altagraciaworks.org.
Otro programa que está del 9 al 12 es el programa de aprendizaje de servicio para jóvenes que se llama Pensamiento Global, Acción Local e Impacto Universal. Y el enfoque de ellos va a tener es sobre vivienda para personas sin hogar. Va a ser durante nuestras vacaciones, así que si usted no tiene nada planificado para su niño que de nuevo de grado 9 al 12, esta es una gran oportunidad para ellos tener servicio comunitario y también para estar pensando en los demás y puede completar este formulario antes del 10 de febrero y cualquier pregunta hágaselo a Tiffany Lee en tlee@altagraciaworks.org. Okay, so I think just a reminder for COVID, please remember to use our forms to let us know. En cuanto a COVID, por favor, si su hijo da positivo, por favor, use nuestro formulario. No le diga a un maestro porque ellos no van a, no están encargados de eso y no van a estar pendiente, pero por favor, si usa el formulario, nosotros tenemos el departamento de salud que va a estar al tanto. Y recuerde de siempre estar en nuestros conectados, YouTube, Alma, a Trailblazers para los equipos, todo esto, y los esperamos esta tarde. So I'm going to stop sharing and I'm going to take questions.